¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Fútbol Infinito junto a Jaime Macías a través de Red de Fútbol. Antes de empezar, antes de saludar a Jaime, los invitamos a que nos acompañen con su comentario, a que se suscriban a nuestro canal y que nos sigan apoyando. Hoy que vamos a hablar, Jaime, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos, don Eduardo? Vamos a hablar de la Champions. Tengo preguntas obvias, pero lo que no espero de usted son respuestas obvias. Espero respuestas algo más profundas. ¿Por qué tantas goleadas? Bueno, hay algunas que son más explicables que otras. Las del martes me parece que son más explicables que las del miércoles. No sé si estás de acuerdo. Las del martes son más explicables que las del miércoles. Para algún despistado le recordamos que las del martes es la del Bayern en Bérgamo, sobre 6-0 frente al Atalanta. 6-1. 6-1. Y la de el Atlético de Madrid 5-2 sobre Tottenham Hotspur. El Tottenham Hotspur. Sí. Ok. Entonces expliquemos eso rápidamente. El Tottenham está más preocupado de sumar el fin de semana en Anfield, claro, porque podría entrar en zona de descenso en caso de que no gane. Exacto. Y puso un equipo bastante mixto en el Estadio Metropolitano. Además de esto, ya habíamos hablado, Vizca, tú lo habías puntualizado de muy buena forma, después yo lo hablé en otros lugares, pero lo aprendí de ti. ¿Quiénes habían sido los rivales del Tottenham en esa fase de liga que lo habían catapultado a ser el cuarto mejor equipo cuando, oh sorpresa, cuando revisábamos los 8 rivales, nos encontrábamos con que el único rival en serio había sido el Paris Saint-Germain. El resto, todos equipos, la mayoría de equipos eliminados, más el Bodo Glimt, que ya hablaremos del Bodo. Claro. Bodo Glimt. Y lo mismo le había pasado un poquito al Sporting, ¿no? Pero sí. Bueno, lo que decías, un entrenador que todavía no ha ganado, un equipo que no ha ganado partidos en su liga en este año 2026. Entonces, esperábamos algo así del Tottenham Hotspur. Creo que también del Bayern, porque me parece que el Bayern es uno de los equipos más sólidos de la temporada. Entonces, ahí me parece que esas dos goleadas estaban dentro, o sea, no estaban dentro de los papeles, pero se podrían llegar a dar dada la diferencia de confianza, cómo había avanzado Atalanta, con lo justo frente al Borussia Dortmund. O sea, se daba como favorito al Bayern, quizá no se esperaba la goleada. En las llaves de hoy, creo que esperábamos otra cosa. Esperábamos que el City quizá le ganase a Real Madrid como había sucedido en la fase de liga. Esperábamos una competencia más cerrada entre Bodo Glimt y Sporting Club de Portugal. Y en la reedición de la final del Mundial de Clubes, seguramente esperábamos un partido un poco más parejo, pero es en el final donde lo revienta el equipo de Luis Enrique Martínez y le saca una ventaja contundente a este Chelsea Football Club. Entonces, por eso te digo, lo del miércoles me parece un poco más inesperado por la supuesta paridad que había entre los clubes. Lo del martes lo veía como un escenario probable, pero creo que a la larga, creo que lo que más me sorprende no son las goleadas. A vos te sorprende lo de las goleadas. Yo te traslado la pregunta. A mí me sorprende esta sequía de los equipos, de los clubes de la Premier. 6 se han presentado, no ha ganado ninguno, 2 empates, 1, podemos decir, in extremis, que es el caso del líder de la liga, que es el Arsenal, y el otro, Newcastle, que encuentra un gol sobre el final, pero que después se encuentra con el empate del Barça. Que también creo que tiene muchos ángulos de análisis lo de los equipos de la Premier, donde no vamos a incluir al Tottenham. El Tottenham es una historia totalmente diferente. A propósito del Tottenham, un despropósito tremendo lo que hizo con el arquero Tudor ayer. Porque ¿qué pasa? Si el arquero comete errores tipo los de Karius, tú dices, ok, pero la realidad es que si tú me dices, oye, ¿cuál gol es error del arquero? Para mí es el tercero. Claro. El segundo se resbala, como se puede resbalar Donnarumma, Courtois, Vizca, Jaime o Kimski. O sea, no es que se resbala haciendo una de Higuita y que se resbala y no, se resbala jugando una pelota con el pie. O sea, sí. No me parece. Bueno, como Van de Ven se resbala en la jugada del primero, por ejemplo. Del segundo. Del segundo, claro. El primero se resbala Kimski, el segundo se resbala claro, Van de Ven. se resbala Van de Ven. Sí.
Exacto. El tercero Pero- es la corrida de Julián Álvarez. ¿Te acuerdas de Wilfred Nancy, el ex entrenador de Columbus Crew? Sí, sí. Que fue para el Celtic Y no le fue bien. y duró 34 días. Ujú. Ojo que Tudor no llegue a la barrera de los 30 días. Yo creo que no va a llegar. Yo creo que lo de Tudor se acaba la semana que viene. Tiene 24 días al mando. El fin de semana, cuando juegue contra el Liverpool, va a llegar a 27 días. Ujú. ¿Sabes lo que pensaba mientras elaborabas el tema del arquero? Es la presión que están sufriendo, que están sintiendo todos, incluido el entrenador. Entonces, hay que ser muy, muy guapo para poder manejar todo esto. Y el entrenador dice, ups, me equivoqué. Estamos perdiendo 3-0. Yo me equivoqué, tendría que haber puesto a Vicario. Este chico ha atajado 2 partidos en toda la temporada. Está nervioso. Y lo que está pensando es no en no exhibirlo. Está pensando más bien en que cometió él un error. Y que a Sí. él es el primero que lo van a despedir. No lo van a despedir a Kinski. Sí, pero lo deberían despedir a él porque, aparte, te echas a todo el vestuario encima, porque tú como jugador, ¿tú qué dices? Dice, se está lavando las manos, pues dice. Lo está apuntando a él. Sí. En lugar de decir, me equivoqué yo y lo voy a sacar piadosamente al descanso. Bueno, pero, por ejemplo, en ese mismo arco, la pelota le pasó por debajo del pie a Joan García. ¿Será que está maldito ese arco para los arqueros? ¿Qué sé yo? El asunto es que, bueno, Vizca, me el mencionabas Tottenham- a los clubes de la Premier y Sí. probablemente el más desfavorecido sea el Tottenham, porque el Newcastle es duodécimo. La prensa española atacó mucho el desempeño del Barça, pero fijándose más que nada en la posición en la tabla de Newcastle y no analizando el partido y el momento del Barça. No digo que el Barça esté en un mal momento, digo que está en un momento donde físicamente las lesiones lo están golpeando y donde físicamente no le dio el cuero para jugar a la par de lo que le proponía Newcastle United. Y eso que el Barça, ya vamos a analizar, pero había notado esto porque sabía que en algún punto íbamos a hablar de lesiones. El Barça no está entre los que más lesiones arrastran. Saqué justo la lista. Fíjate lo que son Tottenham, 8 lesionados. Uh-huh. Leverkusen, 7 lesionados. Real Madrid, 7 lesionados. Liverpool, 7 lesionados. Alguno dirá, pero no son titulares. Claro, pero son los que reemplazan a los titulares que están lesionados. Es decir, en muchos casos estos clubes están jugando con la tercera opción porque están lesionados titular y suplente. Claro. Eh, Bueno, yo te digo, el Barça no tiene muchas opciones y en la defensa 4 lesionados del Barça. tenés a Koundé, bueno, Christensen, que también podría haber sido una opción, Eric García en este partido, Alejandro Valde y Frankie de Jong. Entonces, de esos 5, ponele que 4 te pesen, ¿no? Y si no hubiese llegado Cancelo, olvídate. Si Gerard Martín no estuviese dando la temporada que está dando, olvídate. Y creo que es un partido al cabo del cual, me parece, el Barça tiene que golpearse el pecho y decir, nos pudo haber pasado algo semejante a lo que nos ocurrió en la semifinal de la Copa del Rey. Y sin embargo, porque Dani Olmo quebró, Rafinha encontró un pase imposible, Dani Olmo quebró una cintura en el medio del área, el equipo salió con un empate. En el minuto 94. Exacto. En el minuto 94. En el último minuto del agregado, el árbitro había dado 4, en el último minuto del agregado, el Barça encontró la mejor jugada de toda la noche. Sí. A ver, también, ¿cuál es el gran déficit de este Newcastle desde la inversión del capital extranjero? Los años de doble competencia. Claro. Es un equipo que cuando tú revisas los 2 años de Champions, su temporada en Liga lo tuvo fuera del top 10. Jaime, el de ayer fue el partido 48 de Newcastle United en la temporada. ¿Sabes cuántos jugó en la temporada pasada? ¿Cuántos? 47. ¿Cuántos? ¿Viste? Y si revisamos el 2024, no, 2023, cuando juega Champions. A ver si lo tengo. Claro, es 2023, 2024, exacto. Claro, la 2024, claro, porque ellos lo dejan tengo fuera que tener, al- pero no acá, porque no tengo la otra computadora. Pero No pasa nada. No pasa nada. Pero A ver, le no, pasó lo mismo. igual lo puedo buscar. Mientras vos voy a ser maleducado Pero y le mientras pasó vas lo hablando mismo. lo voy buscando. Entonces, el Newcastle, para mí el Newcastle no es el reflejo del 12º de la Premier, tampoco es un equipo de top 4, pero es mejor de lo que lo pintan.
Y después, Claro. lo que sabemos que en los últimos años al Barcelona le ha costado ir a Inglaterra. Este mismo año se llevó una goleada frente al Chelsea, por ejemplo. Claro. Es decir, es un buen resultado para el Barcelona. Y volviendo a ese análisis que hacías de los equipos ingleses, Vizca, así como decimos, el Tottenham es una cosa aparte, está más por irse al descenso que por pensar en qué 11 pone contra Atlético de Madrid, el Newcastle es el único local de los ingleses. Sí. El resto todos fueron de visitante. Chelsea Sí. en París, Sí. Arsenal en Leverkusen, City en Madrid y Liverpool en Estambul. Claro. El 23-24 jugó 51 partidos. El de ayer 48. ¿Viste? Y eso que en la temporada pasada incluso llega hasta la final de la Copa de la Liga, Sí, que la gana. que la termina ganando, efectivamente, Termina ganando. rompiendo una sequía de más de 50 años sin títulos. Pero sí, el primer hecho entonces que podemos marcar es el de las goleadas de esa gran diferencia, y el segundo, Las no victorias de probablemente los ingleses. la no victoria de los ingleses. Creo que el tercero se decanta a estas alturas de ¿qué llevamos? 12 minutos de programa, la gente dice, y no han hablado de Valverde, y no han hablado de Real Madrid. Calma, calma. Todo llega, todo llega. Todo llega. Ya vamos a... Terminemos con los ingleses porque creo que también, así como decías, hay goleadas que son explicables, hay goleadas que merecen un análisis aparte. Una de esas goleadas que merece un análisis aparte, vamos a llegar a ella, que es la del Real Madrid. Los ingleses tienes Tottenham en una dinámica, Newcastle el único local en otra dinámica. Yo creo que es un puntazo el que sumó el Barcelona en ese partido. Porque tú decías, tenía una pinta de el día de la Copa del Rey y termina sacando no solamente que casi lo pierde por un gol, sino que termina empatándolo. Exacto. Después hay una reflexión que ahí me queda, sobre todo sobre el Arsenal. El Leverkusen no es tan... Imagínate lo malo que fue el paso de Ten Hag por el Leverkusen. Uh-huh. Porque el Leverkusen, desde la salida de Ten Hag, es el segundo equipo de mejor rendimiento de la Bundesliga. Se peleó con todos Ten Hag, por eso se fue tan pronto. Sí. Porque tampoco es como que había arrancado con resultados tan negativos. En la medida que vieron, dijeron, no, esta relación no nos va a funcionar, gracias por todo. Ese equipo, Vizca, en rendimiento desde esa fecha, es el segundo mejor equipo de la liga alemana. Más allá de que el de escolta sea el Dortmund, el que mejor viene caminando es el Leverkusen. No tuvo una fase de grupos a placer como la tuvo el Tottenham y creo que por eso nos engañó Hay un poquito. Un partido malo, 7-2 contra Paris Saint-Germain. Y después un equipo que le costó ganar en casa, una sola victoria en casa. Uh-huh. No es tan malo como sus números en Bundesliga lo aparentan. Cuando revisas contra quién en Champions te das cuenta por qué está aquí en octavos. Más allá de eso, el empate te diría que el empate te dice que Arsenal debería no tener problema para la vuelta. Debería ser así. Jugada polémica la del penal. Hay un leve roce sobre Madueke de Tillman, con lo cual el VAR, bajo estos parámetros, decide no intervenir por sobre el árbitro. Uh-huh. Pero es una jugada muy leve, donde Madueke incluso cae posteriormente, pero se está juzgando estas acciones de esa manera, en la cual el árbitro, hay un tema, el árbitro fue Halil Umut Meler. Turco. Llega la barrida de ti. El árbitro ve esto, ¿no? O sea, a ver, lo que pasa es que tendría que dar vuelta a todo. Acá está el árbitro, acá viene la barrida y acá viene Madueke. Entonces, el árbitro ve la barrida y el contacto se produce levemente acá. Pero el árbitro algo observa la caída ampulosa del delantero inglés, francés. Bueno, inglés-holandés, que termina, o sea, viene la barrida desde atrás de Tillman y dentro de todo esto el árbitro termina decidiendo que es penal. El juez de línea no puede observar nada, el VAR mira un leve contacto y después, claro, no se está midiendo si el contacto es muy leve, la exageración es muy grande, dicen algo hay,
va al penal. Es que el VAR solo puede intervenir si es que le dice, oye, el contacto que viste no pasó. Algo no así. puede decirle no fue tan fuerte o sí fue muy fuerte. Es correcto. Lo que es tienes correcto. que validarle, dice, hubo un contacto y por eso pita Pudo la falta. haber, no, Es decir, lo único que contacto. lo puede llamar es para que vea si no hay una exageración. O sea, que Claro, no hay una exacto. simulación. Havertz es ex Leverkusen también, ¿verdad? Sí. Claro, él se formó en el Bayer Leverkusen, de ahí pasó a Chelsea, de ahí, si la memoria no me falla, y de ahí pasa... De ahí pasa a Arsenal. Claro, es el Arsenal. hombre que le da la Champions al Chelsea. Exacto. Es el hombre que le da la Champions al Chelsea. Pero también vuelve a ser un poco mismo en la dinámica del Barça. Es decir, el Barça y el Arsenal no ganaron, los líderes de la Premier y de la Liga, Uh-huh. pero no se llevan un mal resultado para la vuelta. Claro. No, de ninguna manera. O sea, de los líderes que podemos mencionar, el Bayern creo que es el único que sigue allí. El París. Y el París. Bueno, sí, el París tiene cuestionamientos ahora en la liga, pero sigue siendo el líder, correcto. Pero, o sea, si tuviéramos... Lo que pasa es que no podemos sacar conclusiones de un minuto a minuto. Y en un minuto a minuto creo que el Bayern, buen equipo alemán, sigue siendo el más sólido de todos. Y que después, bueno, en ese minuto a minuto tenemos que decir, nunca lo des por muerto a Real Madrid. No, nunca lo des por muerto el Real Madrid. Lo que tiene, justo fue la semana que estábamos ocupados los dos, de viaje los dos. Sí. La semana que no hicimos una reacción. La semana pasada. La semana pasada. A propósito de ello, ahí vi en Buenos Aires gente que es muy fan de Fútbol Infinito. Me alegro. Me alegro. Tenemos ahí. Seguramente va a estar escuchando el episodio. Le mandamos un saludo a Paula Salamanca, colombiana, usted que está por Colombia. No sé por qué la gente se ha hecho fan de Fútbol Infinito, Jaime. Porque Fútbol Infinito lo tiene usted. La gente usted lo quiere y lo admira por más que usted No. haga como el combinación, PSG que tira la pelota lateral. Es la combinación de los factores. Es que bueno, está bien. Si Admítalo. le contaré el libro que estoy leyendo y no le voy a profundizar el libro que estoy leyendo porque el programa se va larguísimo, pero estoy leyendo un libro sobre los mundiales. Ajá. Y estoy encerrado, bueno, acabo de terminar Francia 1938. Ok. Y yo, claro, no me acordaba el contexto de... De la guerra. Claro, o sea... Bueno, es decir, la preguerra, sí. Exactamente, en la preguerra en la que se jugaba en la que se iba a jugar ese mundial. Si ya fue difícil, si ya fueron difíciles los Juegos Olímpicos de Berlín en el 36, imagínate el escenario 2 años más tarde. Y que una de las cosas que yo no lo sabía era cómo justo previo a ese mundial es cuando Alemania toma el control de Austria y Austria... lo que técnicamente anexa a su territorio a Austria. Y Austria, que estaba clasificada... Renunció. No renunció. La renunciaron. La no es renunciaron. lo mismo. Y Alemania tuvo que participar con una combinación de mitad de lo que era la selección alemana y mitad de lo que era la selección... Jugadores austriacos, exactamente. Exactamente. Lo cual era un problema. Ahora, para complicarnos un poco más, estamos a puertas de algo semejante si es que se confirma que Irán no va al Mundial y qué va a hacer la FIFA para reemplazar a este equipo, que fue el segundo clasificado de la Confederación Asiática de Fútbol. Correcto. Cierro con el Mundial de 38. Si ustedes toman el ejemplo, Alemania era un fútbol directo, defensivo, rígido, y Austria era mucho más parecido a lo que conocemos con el fútbol total. Cosa que por el 1 más 1 terminó siendo 0. No era imposible unirlos y no quedan combinaron fuera. bien. No combinaron bien. Y no quedan fuera. Y quedan fuera primera ronda, en segunda ronda, algo así. Uh-huh. Pero bueno, sí, eso. ¿Qué va a pasar? ¿Con quién reemplaza a quién? Sí, hay. Con los repechajes a la vuelta de la esquina. Hay mucha, claro, lo que se dice ahora es que por ahí le dan el cupo directo a Irak, porque para que ocupe un lugar que sea una selección asiática, otro dice que sería por ranking, lo cual desbarataría completamente los playoffs que ya han sido preparados por los entrenadores y colocarían una posición de playoff
intercontinental a otro equipo que sería Emiratos Árabes Unidos. Sí, pero Emiratos, a ver, si te vas al ranking, la selección mejor rankeada que no clasificó al Mundial es Serbia. O sea, es una europea. Sí. Entonces ahí ya tienes un problema. Está bien, ahora, pero el ranking acá, olvídate del ranking. Olvídate del ranking. Pero, porque estarías agregando un seleccionado de otra confederación, lo cual no sé si desbarataría el grupo donde está Irán, tendría que verlo por si ya no hay 2 europeos, porque no podría haber 3. Está Egipto ahí y está Nueva Zelanda. No hay. No, pero no hay. Yo creo que eso no va a pasar. Lo que sí es cierto es que Emiratos Árabes, digamos, ¿cómo quedó Asia? Es decir, en el partido por el repechaje, Irán elimina a Emiratos Árabes. Sí. Entonces, si Irak elimina a Emiratos Árabes. Si Irak correcto. Toma el lugar de Irán, es el último playoff, correcto. Exacto. Si Irak toma el lugar de Irán, la lógica sería que Emiratos Árabes tome el lugar de Irak. Y, afortunadamente, en caso de que se dé eso para FIFA, Emiratos Árabes tiene mejor ranking que Bolivia y que Surinam. No modificaría la llave inicial, que sería el otro correcto. rebote. Exactamente. Vamos a ver, paso a paso, porque ya primera ida por las ramas, aunque esta estaba bastante justificada. Sí, porque estábamos hablando de los fanáticos de Fútbol Infinito, sí. De la combinación de ideas que se conectan cuando no hay, y estábamos hablando del vuelvo a lo mismo. Hace 22 minutos que empezamos, la gente dice, ¿y para cuándo van a hablar de Federico Valverde? Ya vamos a hablar de Valverde, no se preocupe. Hablamos de Courtois, hablamos de Valverde, hablamos del suicidio futbolístico de Manchester City, porque creo que es el partido que más resuena. Podemos tocarlos todos, pero me parece que es el partido que más resuena. Salvo que quieras empezar por otra punta. No, solo sobre las goleadas de hoy, antes de entrar en Real Madrid, 2 cosas. Uno, la del Bodo Glimt Sporting, te mentiría porque vi los goles, no vi el flujo del partido. Tienen bastante en común la del Madrid y la del París, que hubo ese momento de ráfaga. Es decir, el partido no fue una goleada de principio a fin, tuvo ese momento donde se convirtió en goleada. En el del París es más vale al final que se convierte en goleada, en el Madrid es el golpe inicial en que lo convierte en goleada, que pudo llegar el cuarto, pero donde tú nombrabas a otros nombres propios. Courtois. Es decir, es un 3-0, donde a partir del penal fallado, Courtois fue el gran protagonista de que el Madrid vuelva a Manchester vaya a Manchester con un 3-0 de ventaja. Me extraña que digas penal fallado. Atajado, perdón. Atajado. Bueno, hasta el gol de Valverde. ¿Cuál? El primero, el del minuto 20. El del minuto 20. Es esa pelota de Courtois larga a la espalda de O'Reilly. El Madrid había llegado en un par de oportunidades, sin embargo, creo que la más clara era un puntazo de Brahim que se dio por buena, aunque estaba en posición adelantada. Eso era la mayor insinuación de peligro. Creo que a la larga, la jornada de hoy reivindica enormemente no a un solo nombre propio, porque creo que el de Valverde no estaba en cuestionamiento en esta temporada, ni el de Courtois. Sí otros, el propio Brahim, Dinhausen, pero el de Arbeloa. La semana pasada, después de la derrota frente a Getafe, mucha gente dice Arbeloa no está capacitado para dirigir a Real Madrid. Y ahora, en una semana, después de ese partido, aparece Brahim Díaz, aparece Mendy, que solamente le aguanta 45 minutos, vuelve a colocar a Hausen, muy silbado en el partido frente a Getafe, no jugó el partido frente al Celta, aparece Thiago Pitarch, extraordinaria irrupción de un jugador de la cantera de Real Madrid, no está Mbappé, no estamos viendo al mejor Vinicius, sin embargo, el Madrid gana con un esfuerzo colectivo admirable, pero más que nada me parece, Jaime, que lo gana y saca la ventaja que saca, que pudo haber sido mayor, por el hecho de entender cómo se juega esta competencia. Y me parece mentira que después de tantos años de entrenador en la élite de Pep Guardiola, estamos hablando de, para Guardiola, 4, 7,
18 años. Sí, esta es la 18ª. 18 campañas Bueno, hay una Champions. Hay un sabático, 17. No, pero son 7. Esta es la 11ª, me parece, si no me equivoco, con el... A ver, 16, 17, bueno, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. No, la 17ª para Guardiola. Y como que los equipos ingleses no han entendido que hemos pasado a esta fase de eliminación. Porque creo que se plantean partidos muy alegres, como si fuese una fase de liga donde decís, bueno, acá arrancás mal y terminás con la eliminatoria totalmente torcida, cosa que le pasa al City y le pasa al Chelsea. Lo que mencionabas anteriormente, los que han empatado tienen mayores opciones. El Liverpool, bueno, y el Tottenham, ¿no? Pero el Liverpool tiene la opción de definirlo en Anfield ante un Galatasaray que es un poco más de lo que mucha gente pensaba, aunque también es un equipo que comete muchos errores a nivel defensivo. Lo salvó, sí, la gran actuación del arquero. Yo siento que los equipos ingleses, al final, cuando te ganan la Champions, te la ganan por volumen. No, es más, cuando vemos los últimos títulos de con Champions, la palabra. No. Tú mira, ¿cuándo fue la última vez que un equipo inglés ganó la Champions arrasando sin que la final haya sido contra otro inglés? El City. Ya, ok. Pero si nos vamos para atrás. Chelsea le gana al City, Liverpool le gana al Tottenham. Sí. United le gana al Chelsea. Chelsea le había ganado al Bayern. Pero sí, muchas de las finales son entre ellos. Y yo siento que el convivir en una liga competitiva, por momentos te obliga a esta reinvención porque todos los rivales te obligan a reinventarte. Uh-huh. Y que eso es lo que te hace ganar la Premier. Y de repente llega la Champions y ya y tú en esa reinvención, tu margen de reinvención es menor que la de aquellos equipos que no tienen tanta competencia en la liga, que pueden jugar muchos partidos con la camiseta y que el día que el partido es en serio te pueden dar un 5, un 7% más. Yo creo que hay dos clubes así, o sea, sacando Bodo Glimt, que son el Bayern y Paris Saint-Germain. O sea, ellos tienen una liga de 34. Me dirás, bueno, París viene muy desgastado. Yo creo que viene más desgastado de la cabeza y por también las lesiones, antes que por lo que han tenido que mostrar en el terreno. O sea, por volumen de partidos, no son los que más han jugado. No, pero son los que menos han descansado. París. Y se enfrentaron entre sí, fíjate. París y Chelsea son los que menos han descansado. Aparte, París después tuvo que ir a jugar la Intercontinental y tuvo que irse a los penales con Flamengo. Sí, creo que todos los títulos que ha ganado en esta temporada los ha ganado por penales. En esta temporada, no hablo de la pasada. Bueno, sí, exacto. Bueno, que ganó, claro, las dos, la Supercopa del Tottenham y las dos Supercopas y la Intercontinental, efectivamente. Y la Intercontinental, exacto. Pero bueno, entonces me parece que, ¿qué pasa? Los ingleses tienen esta liga tan competitiva que los tiene, como dicen los americanos, on edge todos los fines de semana. Y que llega un punto donde lo que tú viste del Arsenal el domingo contra, puedo decir, el Liverpool y lo que viste del City el domingo contra el Aston Villa, eso es lo del City. Uh-huh. Y el poquito más que te puede dar una noche de Champions es un poquito más. Uh-huh. Tú lo ves al Madrid, que el Madrid no está en una liga competitiva a nivel Premier, que tiene rivales que lo exigen, los vascos, Barça, y que de repente tiene un poquito más, tiene ese margen. Entonces, si bien la noche de Champions tiene un gran margen de mejora, está acostumbrado a que de vez en cuando alguien lo obliga a mejorar. Claro. Y después tienes el Bayern, que camina, y el día que le ponen la pierna arriba, tiene un problema tremendo. Porque claro. el Bayern... No el Bayern es tan acostumbrado a competir. El Bayern hasta cuartos es el favorito todos los años. Siempre. Siempre. Hasta que se cruza con un inglés, con un español, lo que sea. Sí. El otro día hablaba con nuestro amigo Copán Álvarez, y le decía, el Bayern al único campeón de Europa que le ganó una Champions es al otro alemán, al Dortmund. Salvo esa del Dortmund, las otras 5 Champions del Bayern fueron ante equipos que nunca habían sido campeones de Europa. Atlético de Madrid, Leeds United, Saint Etienne, Valencia y Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain antes de que sea campeón de Europa.
Entonces el Bayern tiene esto, es como que siempre está al acecho, siempre está ahí cerca. Siempre tiene que encontrarse con alguien en el papel que tenga menos pergaminos. Cuando se Pero encuentra tiene que mirar para arriba, ahí se le hace difícil. Claro. Igual, hay que haberla ganado 6 veces. Por supuesto. Hay que estar ahí siempre para haberla ganado 6 veces. Por supuesto. Y en este contexto me parece que esto es lo que tienen los españoles y sobre todo el Madrid. Que puede pasar de ese papelón contra el Getafe a en 45 minutos despachar La eliminatoria casi, la eliminatoria. Al Manchester City. Había algo que también estaba pasando y con lo cual entraron a competir hoy el City y el Arsenal. Primero el Arsenal por una situación cronológica. Ambos están pensando en que están a 19 partidos de ganar 4 títulos. Y no sé si es una situación de ser muy glotones o de tener estructuras que aspiran a ganarlo todo, cosa que es muy difícil de lograr. De hecho, no hay ningún club inglés que haya ganado estos 4 títulos en la misma temporada. Hay gente que dice, bueno, por la estructura, la grandeza económica de la Premier, la diferencia económica que sacan estos clubes por sobre otros, en algún momento terminará sucediendo. Pero también no te olvides que hay 3 de esos títulos que los tienen que disputar contra propios clubes que también son millonarios o que también tienen muchos recursos. Lo que ha ocurrido es que es una temporada muy particular dentro de la Premier. Y después vamos a saltar individualmente algunos partidos con algunas pinceladas de análisis. Dentro de esta situación, ¿no? de tanta grandeza económica, el Chelsea termina despidiendo al entrenador. No es la mejor temporada de Guardiola, al punto que se dice que Pep Guardiola podría adelantar su salida del club e irse en junio de este año. Lo del Tottenham está dicho. El desplome del Liverpool de Slot también está marcado. El Arsenal es el más sólido de todos y creo que es la única excepción. Y también por solidez tendríamos que colocar a Newcastle, pero está 12º de su liga. Entonces, todos tienen como un inconveniente. No hay nadie que esté viviendo esto con una situación de perfección. Y nos podemos remontar la temporada pasada, donde el Liverpool venía tan bien, y a eso iba también. El Liverpool en la temporada pasada venía maravilloso, hasta que en un momento chocó contra una pared. Le pasó al Atlético de Madrid. Venía apuntando muy alto, se chocó contra el Real Madrid y se desplomó. Y le ha pasado también al Liverpool. Hace 4 años estuvo a 12 partidos de ganar los 4 títulos, Jaime. Y sin embargo, terminó quedándose con las coronas menores, no pudiendo ganar ni la Premier ni la Champions en la temporada 2021-2022. O sea, estamos entrando en una combinación de partidos y una aceleración de partidos, en una saturación quizá de partidos, que llega a un punto en el cual me parece que hasta los propios entrenadores acaban sin entender la manera en la cual tienen que gestionar ciertos momentos de la temporada. Lo que tiene mucho de esto, Vizca, es que al final, y te voy a hacer una analogía con otros 2 deportes. El primero, ya lo hice aquí en Fútbol Infinito, como te decía, la analogía con la Fórmula 1. Es decir, la Fórmula 1 se volvió aburrida porque el 90% de la carrera era gestionar combustible, gestionar neumáticos, gestionar la parada, esto, gestionarlo de aquí, gestionarlo de acá. O sea, era toda una gestión para que llegues vivo al final de la carrera. Y entraba lo que te hacía tu box para poder ayudarte en el caso que tuvieras que parar, ¿no? Pero la información que te daban era, no, 1/10 menos porque vas a quemar las ruedas. No, necesitamos ahorrar combustible. Y, ojo, Fórmula 1, no te hablo de NASCAR o de las carreras de óvalos. Y el fútbol se nos convirtió en eso, donde nadie puede ir acelerador a fondo hasta marzo porque se le funde la máquina. Y fíjate que dijiste 10 ejemplos y podemos dar 20. Se nos acaba el programa si damos ejemplos de equipos que se les afundió la máquina justamente porque tiene esa carga. Y segundo, te hago una analogía con el béisbol. El calendario del béisbol donde juegas cada 2 días, el desarrollo táctico del entrenador es en la pretemporada. Sí, sí. Ahí se trabaja. Porque una vez que arranca, él gestiona. Él gestiona sensaciones. Este partido Vizca lo veo mejor que a Jaime. Este partido lo va a poner a Jaime porque Vizca lo veo como cansado.
pero donde él imprime la idea de cómo quiere que su equipo juegue es en la pretemporada, porque al jugar cada 3 días no lo puede hacer en la semana. Y eso nos ha pasado con el fútbol. El Barça de Guardiola es irrepetible porque Guardiola, ni ningún entrenador, nunca más va a tener el tiempo que tuvo Guardiola para trabajar con ese equipo una semana. Entonces, Tudor, yo no creo que Tudor es un gran entrenador, al punto de que ha sido interino en todos lados. Pero Tudor, le tiras esa papa caliente. ¿Cuántas sesiones ha tenido el pobre señor con el Tottenham? No, olvídate. No, ya entras con el pie izquierdo y estás liquidado. Entonces, el mérito de Arbeloa es un poco de entrenador de béisbol, de decir, no, vamos a acomodar aquí la casa. ¿Sabes lo que es? Es un entrenador muy al Ancelotti, a la intuitiva. Porque se dice que Brahim le fue a pedir una reunión y resulta ser que le pide más minutos, le termina dando más minutos, no está Mbappé, y creo que acaba por ser una solución al problema. Al problema de creación de juego. Arda Güler también le puso gesto feo y Arda Güler está empezando a mostrar esa parte de rebeldía, pero está siendo útil para el equipo, porque también corre, porque también marca, porque también entendió cómo tenía que jugarse este momento de la temporada. Lo de Tchouaméni ha sido, creo que, el jugador más constante junto con Courtois en toda la campaña. Hoy el Madrid escapa a un mal inicio de partido de Trent Alexander-Arnold. ¿Por qué? Porque lo va a ayudar Valverde, otro que también ahora, en este momento, donde la temporada se está poniendo muy fina, apareció Valverde. Un Valverde que había superado en la campaña pasada con Uruguay los 6.000 minutos de fútbol en las piernas. Y por eso Valverde tuvo que dosificarse un poco al comienzo, porque no era el mismo después de semejante paliza que se había pegado. Estuvo en todo. Estuvo en el Mundial de Clubes, estuvo en todo. Pero hoy día es el hombre de la semana, Valverde. Totalmente. Yo creo que, a ver, Jaime, en un partido de eliminación directa, porque se habla de los 3 goles en un partido de octavos entre el Barça y el Arsenal de Messi, pero había una superioridad muy clara, me parece, en aquel momento de aquel Barça por sobre aquel Arsenal. Pero dada la poca probabilidad de que Real Madrid pudiera conseguir un resultado positivo y que ese resultado positivo tuviera el sello de un mismo jugador en los 3 goles, y 3 goles con un mérito totalmente diferente. El primero, explotando la técnica, la velocidad, la capacidad de la visión del pase de su compañero, del error del rival, del propio error de Donnarumma, que no se da cuenta que está dentro del área y pudo haber atajado o desviado la pelota con el brazo. Guardando las distancias, así, guardando las distancias, porque hay que guardar las distancias. Anoche me hicieron un gol igualito. Porque me pasó. ¿Qué pasa? Cuando a tu compañero le roban la espalda, tan robada como se la roban a él. Estás mirando allá y te olvidas de mirar abajo. Claro, porque ¿qué pasa? Cuando la pelota viene ahí, mucha gente te dice, ¿y por qué no estás más afuera? Es que yo no estoy más afuera, o el arquero no está más afuera, porque tú estás dándole la posibilidad de que te la juegue con la cabeza. Entonces, si tú estás afuera, te puede bañar. Entonces, tú te metes más al arco porque tú no vas a atacar una pelota del rival, sino que vas a atacar una pelota... Acá igual venía por abajo, él lo encara por abajo. No. Estoy hablando de por qué Donnarumma está tan atrás antes. Como la pelota tú estás calculando que... Ya, te explico. Valverde parte de su propio terreno. El Madrid estaba encerrado en su área. Courtois saca un pase. Claro. Primero, ¿qué es lo que pasa? El lateral del City quiso tirar offside en el campo rival. O sea, no se sabe la regla. Sí. Quiso tirar offside en el campo rival. No se sabe la regla. El central había ido a presionar Marquez a no se sabe quién. Debutado en Champions hoy, a propósito. Sí. El otro central, Díaz, no sé si estaba pendiente de Vinicius, pero Vinicius estaba mucho más allá de Valverde en la jugada. Total. Ninguno de los centrales está parado como para proteger a la defensa. Entonces el arquero queda expuesto porque la pelota es perfecta de Courtois. La pelota es perfecta, pero ¿qué es lo que tú piensas ahí? Tú lo ves, que tu compañero no va a perder la espalda, y tú en vez de salir, tú esperas porque le das la opción de que te la juegue con la cabeza. Y tú lo que quieres es ganar tiempo. Entonces quedas más metido. Cuando él la pierde, claro, Donnarumma no tiene que dar 3 pasos para llegar al gol del área, sino 10. Y yo creo que ahí él pierde la referencia de que está dentro del área, porque él se tira con los pies por delante. Él se tira con los pies por delante porque piensa que lo va a trabar fuera. Exacto. Entonces levanta la mano
Y cuando se da cuenta, sí, ya no, nunca salió del área. Claro, exacto. Él lo viene mirando al delantero y viene mirando la pelota. Entonces, él en ningún momento, no sé si es posible no desconcentrarte observando si estás viendo la línea del área. Pero está tan justo, claro, después visto en varias repeticiones, uno se termina dando cuenta de que pudo haber jugado la pelota con la mano. Pero la definición de Valverde, después del control, después de la corrida, después de la lectura, es perfecta. Después llega el segundo. O sea, aparte, Vizca, hay un momento donde él ya elude a Donnarumma. Yo no sé si él mismo se sorprende de que la pelota pasa. No había ángulo y él venía a una velocidad tremenda. Pero agarró, frenó, se encaminó y la tiró hacia el medio y no había nadie cubriendo tampoco. No, a mí lo que más me sorprendió de toda la jugada es cómo él, a la velocidad que viene, es capaz de detenerse para definir con esa sutileza. ¿Ves? Ahí está. El delantero, que no es delantero, es capaz de hacer todo eso. Y bueno, yo creo que a Donnarumma algo ahí le falló en su cálculo, a toda la última línea del City. Pero era 1-0 ahí. Era 1-0 en un partido que estaba dominando el City. Lo que sí es que, de mandíbula muy débil, se fue a la lona. 7 minutos después llega el segundo, que es la jugada del pase de Vinicius, que se desvía en Rubén Díaz. Pero Valverde hace una jugada de 9 para ir a definir de media vuelta con la zurda. Entonces ya después de eso vos tenés que decir, ¿y este tipo de dónde salió? Sí. No, y en el tercero mete el sombrero. Mete el sombrero y termina definiendo, pero como si fuera Zinedine Zidane. Sí. Aparte hay una cosa en los 3 goles. Hay un condimento de bravo. Porque él, por ejemplo, en el tercer gol le dice, si la toco y es gol, bien. Y si me choco con Guehi, no pasa nada. O sea, y en la primera, y si Donnarumma me parte, pero yo igual voy. Y en la diagonal que mete ante el pase de Vinicius desviado, es de una agresividad tremenda. Donde si alguien cruzaba, ese alguien que lo cruzaba iba a caer ahí sentado. Sí, lo único que terminó ahí me parece medio justo físicamente. El Madrid está con tantas bajas que tiene las piezas que tiene. Quizás recupere alguna para el fin de semana o para la vuelta, pero encima de todo tiene llave corta. Es miércoles, juega el sábado contra el Elche, que no viene bien, y vuelve a jugar el martes. Y después vuelve a jugar al fin de semana siguiente contra el Atlético de Madrid. No sea cosa que también la ilusión ahora es muy grande, pero es un Madrid que viene con las piezas muy justas. Quizá le venga bien la pausa de la fecha FIFA, pero esa ambición que hablábamos de los equipos ingleses con 4 títulos. Hay gente en el Madrid que piensa que este equipo no está para ganar, o sea, si está para ganar un título, está para ganar el título de la Liga, pero si se cae de la Champions. Y en el seguir de la Champions es una teoría que yo tengo que la veremos más adelante, ¿no? Si ese seguir quizá le impida pelear con mejores armas por el título de la Liga Española. Ahora vamos a hablar del cuadro, que fue lo que íbamos a hablar y nunca lo hablamos. Hay algo en el lenguaje corporal del Real Madrid, que tiene cosas de NFL, de NBA, no sé de qué, y que no es normal en este fútbol tan individualista de las estrellas que tienen su celebración trademark y que para la foto y que dónde está la cámara y que al final todos aplausos y todo. Los goles del Madrid, todos los celebraron con una vehemencia, claro, pero con una euforia. Es emoción pura, yo creo que la emoción de lo inesperado. Con los golpes en el pecho, con el choque de pecho de decir que venga el que quiera, acá estamos. Sí. Y ahí tú ves un equipo lleno de confianza. Sí. Dime qué otro equipo hoy celebró los goles así. Y no hay nada más auténtico que ese tipo de celebraciones. Porque todas esas celebraciones trademark lindas, dedicadas, que salen en las fotos y las portadas y que después los goles les pasan las fotos para ponerlas en Instagram, están pensadas antes, no son espontáneas. Claro. Estas de aquí todas así, donde hay un momento donde yo me imagino al pobre director de cámaras en el camión gritando, buscando la cámara donde los podía enfocar a todos, porque es tan orgánica que se fueron a celebrar donde no había cámaras. Uh-huh. Sí. Bueno, también... Creo que es en el segundo gol. No hay un ángulo de la celebración. No, la poca probabilidad de, eso,
Valverde nunca había hecho 3 goles en el mismo partido profesionalmente hablando. Entonces, fíjate toda la combinación de factores que se da, aún el penal no convertido, atajado por Donnarumma después de haber cometido el penal, él mismo la infracción, o sea, es un partido en el cual el Madrid pudo haberlo terminado con un cuarto gol, porque salvo la de O'Reilly al final, sí hubo un poco más de intención de parte del City. Y así como decíamos, Arbeloa acertó con todo, yo creo que Guardiola equivocó. Con todo. Y sí. Con todo. Ahora, hubo un encaje de piezas allí, como los encastres de la carpintería, perfecto. Sí. Hay una cosa que te quería preguntar. Yo toda la temporada diciendo, creo que este City es la versión más directa de un equipo de Guardiola. Me parece que este City, no sé si por la ausencia de Rodri o por la llegada de Donnarumma, pero como que se volvió un equipo de área, se volvió un equipo de menor posesión. Es más, debe ser el equipo de Guardiola de menor posición, más vertical, más de juego directo, más inglés que cualquier versión anterior. Y de repente hoy salió a adueñarse de la pelota en campo rival y no hacer nada con ella. Uh-huh. No sé si eso es algo que te llamó la atención. Bueno, lo que me llamó la atención sí es los extremos muy abiertos, Savinho en el primer tiempo sobre la derecha, Doku en la izquierda, Semenyo por dentro, en la izquierda a veces aparecía Bernardo Silva, un Rodrigo que volvió a dejar ver que para esta clase de partidos todavía no está para nada al mismo nivel anterior, una defensa que dio extremas concesiones, desde Kusanova, O'Reilly, pasando por los dos centrales, sin tino para jugar el partido. Yo creo que bueno, Haaland creo que tocó la pelota, dicen 10 veces. Y otra vez volvió a fracasar contra Real Madrid. Entonces, es un partido donde aparecen los fantasmas del City y se eleva ese mote de ogro de Real Madrid en la Copa de Europa. Entonces, así sea con Arbeloa, así sea con Zidane, así sea con Ancelotti, aparece el viejo Real Madrid, un estadio que seguramente dudaba al principio, no sabía bien si silbar a algunos jugadores, porque venía de silbarlos a algunos jugadores, Jaime, venía de insultarlos en el partido contra Getafe. Y los jugadores han demostrado esa capacidad para sobreponerse a todo, y Arbeloa una capacidad de entrenador que, honestamente, la vieron aquellos que decidieron que él fuese el entrenador una vez se decretó la despedida de Xabi Alonso. Un Arbeloa que no pudo contra el Albacete, un Arbeloa que no pudo frente a Getafe, sin embargo, un Arbeloa que le dio un golpe de knockout terrible a Manchester City. Quiero tocar dos cosas. Primero, lo que tiene la Champions y lo que tiene este tipo de partidos es que esa jerarquía, esa mística, eso termina jugando. Es algo que es imposible de que lo podamos poner en una hoja de Excel. Por ahí lo podemos escribir en un documento de Word con alguna metáfora poética, pero cuantificarlo en números es imposible. Y la realidad se resume en que cuando pasan estos partidos, hay uno que a lo único que se puede aferrar es a su historia, que es el Real Madrid, y el otro, a lo que no se puede aferrar es a su historia porque no la tiene. Claro. Y pasan este tipo de cosas. Y pasan este tipo de cosas y mientras más se cruzan, más le cuesta y más le duele. Aparte que este Real Madrid, este papel de underdog contra los ultra mega hipermillonarios, le viene bien. Le viene muy bien. Le viene muy bien. Por ahí se le complica más la vida contra el Arsenal, por ejemplo. Le pasó en la temporada pasada. Y me podría llegar a decir que quizá ese Madrid que cae frente al Arsenal era un mejor Real Madrid que este. Pero creo que lo diría hasta el mismísimo Florentino Pérez. Creo que era un mejor Madrid que este. Bueno, lo de hoy que me sorprendió es lo del Arsenal, el mal partido que dio. Perdón, una cosa, quiero terminar con el City. Hay algo que tú dijiste que dices, Haaland vuelve a fracasar contra el Madrid y la estadística dice que tocó 10 veces la pelota. Yo creo que no son dos cosas que son compatibles. Es decir, si lo jugamos por los números, el equipo fue un desastre y nunca logró aprovechar a Haaland.
o lo juzgamos por Haaland y su poca influencia, pero yo sí creo que cuando tú tienes un jugador de las características de Haaland y la pelota le llega 10 veces, yo no apuntaría a él. Yo sí, estoy de acuerdo en que la rigidez del sistema de Guardiola, como le ha pasado en muchas otras ocasiones, ha sido el peor enemigo del City, en este caso su equipo, y probablemente de este futbolista, que necesita de caos, también necesita de arrebato, necesita de espacios que no le dieron nunca, esa marca pegajosa de Antonio Rüdiger. No tuvo un solo remate, acá estoy viendo sus números, no tuvo un solo remate. Tuvo la oportunidad de intentar 7 pases, solamente acertó 13, de los cuales 4 son en el campo rival y 3 son retrocediendo en campo propio. Eso en cuanto a pases. Pases totales, 3 pases buenos de 7 intentados. Claro. En cuanto a jugadas de mano a mano, de dribbling, ninguna. Perdió la posesión de la pelota en 7 oportunidades. Acarreó el balón en 5 oportunidades, de los cuales en una logró hacerlo de manera progresiva. Y después, en acciones defensivas no registra absolutamente nada. O sea, jugó solo 82 minutos, fue reemplazado por Omar Marmoush y la verdad su impacto en el partido, pero también, si nos ponemos a ver los números en general del City, en cuanto a remates, 8 disparos tuvo. Y eso que tuvo la pelota en el 60% del tiempo. Esto fue muy, o sea, fue muy parecido en cuanto a estadísticas, a versiones de Guardiola de muchos años atrás, y donde se pareció mucho al por qué fracasó Zlatan. Sí. O sea, el 9 necesita de arriadas, necesita de caos, necesita... ¿Cómo un 9 le puede ganar a un central como Rüdiger en un partido que carece de ritmo? No puede. No es imposible. Puede. Sí, porque el central necesita que no haya ritmo y el delantero necesita eso, que haya espacio, que haya ritmo, claro. que reciba perfilado, que reciba bien, claro. que lo encuentren. Y sin embargo, un partido sin ritmo, con un falso 9, lo destruyes al central, porque ese falso 9 se mueve tanto que el central va a llegar a un punto que, a pesar de que el partido no tenga ritmo, va a dejar un hueco y ese es el hueco que vas a aprovechar. Claro. Ahora, si tú juegas con un 9 y tu equipo, el dueño de la pelota, no pone ritmo, debe ser el partido más tranquilo que tuvo Rüdiger en todos los que enfrentó a Haaland. A ver, déjame repasar esto. Lo de Rüdiger a nivel defensivo. Antonio Rüdiger. A nivel defensivo, solamente tuvo 8 contribuciones defensivas, tuvo 2 jugadas donde tuvo que ir al corte, de las cuales ganó una sola intercepción de juego, 4 despejes, un remate bloqueado y una pelota recuperada. 2 duelos aéreos, ganó ambos, y 2 duelos por el suelo, que ganó ambos. Son números... no es extremadamente... En cuanto al pase, por ejemplo, en cuanto al pase jugó 41 balones, de los cuales pasó satisfactoriamente 37 de ellos. Es que, ¿sabes qué pasa, Vizca? Cuando tú ves estos números... Dinghausen jugó 47 balones, 94% de ellos positivamente. Cuando tú ves esos números de Rüdiger, al ser todos bajos, no te hablan de si tuvo un buen o un mal partido. Lo mismo que los números de Haaland, no te hablan de si tuvo un buen o un mal partido. Te hablan de la poca influencia. De su poca participación. De su poca participación. Es decir, más allá de si el total de números es bajo, y eso te habla de que tuvieron poca participación en el partido, los dos. Uh-huh. Así que bueno, eso quería cerrar. ¿Es remontable esto? No. Es que, a ver, ¿qué llaves están abiertas? Está abierta
La del Liverpool, la del Sí. Arsenal, la del Barça. A ver, vamos a simplificar. ¿Alguna de las llaves de 3 goles la podemos dar por medio abierta? Estamos hablando de Bodo, de Tottenham, de Real Madrid y de Chelsea, Paris Saint-Germain. Yo creo que la del Bodo... O sea, ese es el 50% de la historia. Yo creo que la única, la más abierta, la del Bodo, porque el Bodo es una incógnita cada vez que lo vemos. Te aclaro algo. Lleva 5 victorias consecutivas. Sí. Creo que lo que está recaudando a nivel de dinero lo va a mejorar. No se paga la victoria, o sea, se paga por el avance de ronda. Pero creo que si se mete en la siguiente ronda, el premio me parece que supera los 15 millones de euros. Sí. Volviendo a las llaves. Atlético lo damos por el momento del Tottenham, creo que lo tenemos que dar por avanzado. Correcto. Al Madrid me decís que lo das por avanzado. Y a PSG Bayern lo das por avanzado. No, el Bayern ganó por 5, mejor dicho. O sea, ya está del otro lado, creo yo. Ahora se vuelve más curioso todo esto que habíamos hablado, que no habíamos hablado porque estabas ocupado trabajando, conversando con gente muy importante, que es cómo queda el cuadro. De los empates, vamos por parte. De los empates, te voy a hacer un apunte del Arsenal. Sí. Bayer Leverkusen jugó, no lo dejó cobrar corners. Le dejó tirar muy pocos corners. Y ahí estuvo un poco. En el primer tiempo no tiró ninguno. Hubo un tiro libre solo de Saka, lo obligó a salir del partido a Saka porque no estaba jugando bien. No estaba Saka está muy mal. Sí. Si Saka no fuera Saka, Madueke le hubiera sacado el lugar. Es más, probablemente. Es más revulsivo, sí, es más efectivo sí, por momentos Madueke. Generó el penal Madueke. Aparte que todo el tramo de la temporada que Saka está lesionado, Madueke es como que dice, ¿y quién es el que juega aquí? Porque este señor está rindiendo al nivel del que debería estar. Solamente 3 corners ejecutó el Arsenal y de hecho sufrió 2 y en uno le marcaron la apertura del marcador. Sí. Entonces, el Arsenal le pasó casi lo mismo que al City. No lograba generar a partir de sus extremos porque juegan a lo mismo. O sea, los laterales, y lo pudo hacer mucho más Arteta, colocados por dentro, pero no cerquita para ver si uno va a poder pasar por afuera del otro. Gyökeres arrancó bien el partido, se terminó perdiendo. Tuvo que entrar Gabriel Jesús, tuvo que entrar Kai Havertz. Eberechi ese no pudo funcionar. Se ven las limitaciones, porque lo que la gente me dice... Hay algunos expertos que me dicen, bueno, Rice es un correcto jugador, de excelente pegada. Te puede superar en el 1 contra 1 por fuerza, porque te agarra mal parado, porque tiene mucha velocidad, porque tiene un muy buen control, porque tiene una gran técnica. Pero tiene eso que, por ejemplo, no sé, tiene Pedri, que puede tener, no sé, hasta Tchouaméni, te diría. Y yo creo que no. Pero es el lanzador del equipo. Y cuando lo tapó muy bien el Bayer Leverkusen, que dudo que lo pueda replicar en el partido, en el estadio del Arsenal, se le nublaron las ideas y tuvo que aparecer este minúsculo penal para que el Arsenal saliera de una mejor manera que el Liverpool salió de su partido en Estambul. Para mí Rice es un crack. Yo creo que solo Moisés Caicedo le pelea por el mejor mediocampista del momento. Para mí Caicedo es mejor que Rice. Para mí también, pero para mí son los dos. Enzo Fernández me parece mejor que Rice. McAllister me parece mejor que Rice. Ok. Vitinha me parece mejor que Rice. No, tampoco. Bueno. Lo que pasa es que Rice, ¿te acuerdas cuando todo el mundo hablaba de y Pirlo, y Gattuso, y Iniesta, y Xavi, pero no Pirlo sé qué? Y nadie Pirlo era un 10. Espérate, y nadie le paraba bola, al Colorado Scholes. Y cuando se retiró el Colorado Scholes, ¡uy, qué crack el Colorado Scholes! Era un correcto jugador. A ver, yo no te digo que Lampard era un mal jugador o que Steven Gerrard era un mal jugador. Pero ¿por qué te parece que no pudieron hacer algo más con Inglaterra? Porque creo que son jugadores de un corte distinto. Yo creo que es muy difícil que... Son muy ingleses. Exacto. Son mucho más verticales, son mucho más directos.
son mucho más de músculo que de estas inspiraciones. Exacto. Hay un estilo, ¿no? ¿Qué era Rice antes? Sí, había jugado de medio centro, pero era marcador central también. Sí, pero ¿qué pasa, Vizca? Yo creo que, por ejemplo, Pedri, por ejemplo, fracasaría en el Arsenal, porque lo que hace Arteta, y tiene que ver más con Arteta que con Pedri, lo que voy a decir, es un equipo que tiene un guión tan estructurado, tan al pie de la letra, tan bien. ¿Y sabes por qué te das cuenta que es tan rígido y tan maniatado ese equipo? Uh-huh. Porque el día que la cosa no sale, cuando el Arsenal esté teniendo un mal día, sí, olvídense de la pelota, empiecen a ver la cara de los jugadores, empiecen a ver, y todos se miran como diciendo... Pero porque hay demasiado libreto. Fíjate las jugadas de córner. Correcto. Está todo libreteado eso. Entonces, claro, el fútbol tampoco puede llegar a ser una materia que se ejecuta con un libreto. Pero es que eso es lo que eso es lo que pasa en Inglaterra, eso es lo que pasa sobre todo con el Arsenal. El jugador, y voy a volver a hacer una analogía de otro deporte, Rice es un quarterback. Claro, es un jugador de fútbol americano. Y el quarterback en el fútbol americano no es un creativo, es un ejecutor. Es preciso, es eso. Exactamente. Es preciso. Tiene una lectura de juego que le hace ver al jugador que va por... Primero sabe la jugada que va a ejecutar, claro, la comunica, pero después si tiene que ajustar, lo tiene que hacer porque lo vienen a tumbar, le taparon un pase, le parece el otro, tiene que acarrear la pelota. Es un ejecutor, él ejecuta un libreto. Él no tiene en ese equipo la libertad de crear, como la tiene Pedri, sí, como la tenía Riquelme, o como... Zidane, creo que la tiene Vinicius, por ejemplo. Sí. Sí. Hoy, mira, dio el 96% de los pases bien, 76. En el campo rival, 42 de 43 buenos. Pero dio un solo pase clave, un solo pase para una jugada de real riesgo. Tampoco porque encontraba las referencias, que creo que es una jugada que una combinación con Hincapié, que Hincapié termina rematando a las manos del arquero. Uh-huh. Y este es un partido, Vizca, donde tenía un gran interés el Arsenal. Estás hablando del sexto de la Bundesliga, el 16º de la fase de liga, un equipo que solo ganó un partido como local frente a Villarreal y que recibió 7 goles del Paris Saint-Germain. Es cierto, no es el mismo equipo que había comenzado la temporada, no es ese equipo de dudas, tampoco es el equipo de Xabi Alonso, porque le sacaron piezas muy importantes, pero es un equipo que supo a lo que tenía que jugar. Y creo que Arsenal, ante esa circunstancia, no supo cómo jugar hasta que apareció la jugada de Madueke. Es el primer partido que el Arsenal no gana, ¿verdad? En esta Champions sí lo es. La otra cosa es que era un partido que el Arsenal tenía sumo interés por sacar una ventaja cómoda, porque después de la vuelta viene el partido donde sabremos cuál es el único equipo inglés que aspira a 4 títulos. En la final de la Copa de la Liga sí, contra el Manchester City. Esa es no es el siguiente fin de semana. Es el siguiente, después antes de la fecha FIFA. Es decir, le hubiera gustado no tener que usar a todo el plantel. Siendo la final de la Copa de la Liga el menor título en importancia en Inglaterra, ¿o es esa ambición de querer ganar un título? Yo creo que es el rival que te puede pinchar el globo. Es decir, perder esa final es el título menos importante de los 4. Uh-huh. Pero perder esa final contra el City te puede pinchar el globo. Sí. Sobre todo que el relojito de años sin ganar títulos del Arsenal ya está llegando al 6º año. Se va acelerando, sí. Entonces ya tienes que ganar algo. Este fin de semana juega contra el Everton, el ex equipo de Arteta. De Arteta, que no viene mal. No. Que viene bien. Sí. Pero ya es su partido 31 en la liga. O sea que ya empieza a descontar partidos. Pero ¿cómo juegan los equipos de David? De David. A más bajita el cuello. A morderte los tobillos directamente. A morderte los tobillos y se está metiendo. Está tan bien que puede tomar el último cupo europeo. Sí. El Everton. Sí. Así después que haga con él es otra historia. Pero bueno, está. Sí. Tiene sentido, primera temporada en el nuevo estadio.
está muy bonito para un es equipo. un hueso duro de roer el Everton. Porque Porque se ha levantado desde la llegada de Moyes. sí. Y bueno, yo no sé qué va a pasar todavía con Tudor en Tottenham Hotspur para evitar el descenso, pero creo que tiene que venir uno de esos viejos lobos para revitalizar al club, porque es una situación dramática. Fíjate, otra coincidencia. Leicester, que está penalizado, hoy ganó un partido fundamental porque estaba ahí arañando la posición del descenso. Leicester peleó el título de 2016 contra Tottenham. Tottenham Hotspur. Que terminó no siendo segundo. No, porque el Arsenal terminó segundo. Exacto, pero se coló al final. El que venía peleando el título era el Tottenham Hotspur. Pero fíjate que el Tottenham ahora también, los dos protagonistas de esa campaña de las menos probables de la Premier, ambos en una categoría primera y el otro en segunda, luchando para no descender. Sí, correcto. Bastante compleja la situación. Yo te quería decir el Tottenham algo. Dígame. Que es... Tiene toda la pinta de el típico equipo medianamente grande que ni en su peor sueño pensó estar ahí. Sí. Y que todavía no es consciente de qué está pasando. O sea, ¿cuántos equipos hemos visto que entran así y que tú ves el plantel? El mismo River que descendió, el mismo Independiente que descendió, cuando descendió, me parece fue Tigres, cuando descendió el Deportivo La Coruña. O sea, esos equipos que tú... cuando descendió el Hamburgo, esos equipos que tú ves el plantel y dices, es que no puede ser. No puede ser. No, pero cuando llega un momento en que todo va mal, hasta los talentos más fuertes ven como las ideas ya no fluyen de la misma manera, la ejecución no es la misma, un delantero que te hace muchos goles te falla una situación muy clara, un defensor que no puede despejar, un arquero que duda con la pelota o duda en salir o quedarse. Por eso, bueno, rescato la actitud de algunos pocos futbolistas, como el caso de Pedro Porro, que dio la talla, y bueno, creo que va a necesitar aferrarse a esas figuras el Tottenham para ver... Ojo que de carambola no termine descendiendo el Leeds United. ¿Sabes cuál es el rumor? Que Tudor es interino. Sí. Porque tienen un contrato acordado con Marco Silva. Ajá, el del Fulham. El del Fulham. Y que por eso nadie quería aceptar. Claro, porque Marco Silva está prometido para la próxima temporada. Exacto. Pero Marco Silva, fíjate que le ganó el otro día con el Fulham. O sea, el que lo mete en el problema es Marco Silva, que le gana con el Fulham. ¿Marco Silva no consiguió el ascenso con el Fulham? Marco Silva consiguió el ascenso con el Fulham. Como lo había conseguido su compatriota con los Wolves. Como lo consiguió Farke ahora con el Leeds. Uh-huh. O sea que especialista en ascenso va a ser, en el peor de los casos. Está complicado el Tottenham, está muy, muy, muy complicado. Bueno, lo dejo ir a cenar. ¿Qué ibas a decir de la Premier? ¿Ibas a decir algo, no? No. Hay que ver, bueno, vamos a seguir con esta situación de disparidad entre el partido 30 que jugó el Arsenal y el 29 que tiene el City. Creo que después de eso vamos a ver cómo se va a definir todo. Se van a encontrar faltando 3 jornadas, ¿no? Pero primero se van a encontrar en la definición de la Copa de la Liga. Igual yo creo que en cuanto a Premier, el Arsenal pasó la parte más crítica. Sí, es decir, eso es lo que leía también en The Guardian esta mañana, Jaime, que los rivales que le quedan al Arsenal, salvo el City y salvo lo que le pueda dar la Champions, son para engolosinarse e intentarlo todo. Pero un Bayer Leverkusen, que se puede pensar que es un equipo al cual el Arsenal lo tendría que haber superado de una forma tranquila y holgada, como por ejemplo el Bayern, porque no nos olvidemos esto, es 1 contra 16. Si hay una probabilidad técnica de que el 16 juegue mejor que el 1, no es muy alta. No, aparte que el 16 no es el Paris Saint-Germain del año pasado, donde decía claro, pero la verdad que tiene fondo de armario para no ser... Era 26 aquel equipo. Exacto. O sea, no era eso. Sí, y la otra cosa es que, ¿qué pasa? Cuando de repente se ponen
se le pone el City a 4 puntos y parecía que se venía la noche y no levantaba, y de repente viene esa jornada donde el Arsenal con el Chelsea y le gana el derbi, y en esa misma jornada o sea, hay un momento donde el Arsenal no está logrando ganar al Chelsea y el City le está ganando al Forest y casi que se le ponía 2, y al final de esa jornada el Arsenal termina ganándole al Chelsea y el Forest termina empatando al City y vuelve a sacar la diferencia de 7 puntos, más allá de que tiene un partido menos. Fue como, ok, inclusive perdiendo el partido de 3, o sea, como que el Arsenal dijo, ok, hemos sobrevivido este tramo. Bueno. Lo que tiene el Arsenal, lo que tiene el Barça, que no sé si lo hagamos o no, y que tiene que ver un poco con el Real Madrid, también es cómo veíamos que los 10 últimos campeones de la Champions estaban en un lado del cuadro, y lo único que aparecía en el otro lado del cuadro eran 2 finalistas de los últimos 10 años, que eran el Atlético y el Tottenham, que se enfrentaban entre sí, para colmo. Sí. Es decir, ojo, yo caí en cuenta de esto. Hace más de 10 años que el Barça no juega una final Champions. Claro, se van a cumplir 11 años. 11 años. Entonces, ¿qué es lo que veía yo? Decía, ok, el Madrid, que parecía tan lejos ante el poderío inglés, que se veía tan mal, de repente se encuentra con esta eliminatoria casi resuelta, donde casi que conoce a su rival, que sabemos que históricamente han chocado, pero normalmente el Madrid es quien ha sacado la ventaja. Y ahí en adelante puede pasar cualquier cosa. Sí, yo creo que, bueno, hay que ir partido a partido, como dice su amigo. Porque por el otro lado del cuadro, cualquier semifinal que no sea Barça-Arsenal, por el nivel de los otros 6, sería una gran sorpresa. Es mucho más abierto el lado del Madrid, pero cualquier cosa que no sea una semifinal Barça-Arsenal, para mí sería como una sorpresa enorme. Bueno, vamos a ver el Atlético de Madrid, ¿no? Porque lo que sí tiene el 18 de abril la final de la Copa del Rey, los partidos de los cuartos son antes de la final de la Copa del Rey. Sí, pero el Atlético viene rotando en la liga bastante, Vizca. Sí, el Atlético yo creo que le da igual ser tercero que ser cuarto. No le va a dar igual perder la final de la Copa que ganarla. Y si el Atlético logra eso, que el 18 de abril gana la Copa y resulta ser que se mete en las semifinales, ¿quién se enfrentaría al Barça, al cual ya eliminó en la semifinal de la Copa del Rey? No, te iba a decir, ¿quién a día de hoy Inglaterra tiene casi garantizado el 5º lugar? ¿Y quién sería el otro país con 5? Alemania, ¿verdad? ¿O España? En cuanto al coeficiente, el año pasado fue España. Fue España e Italia el año pasado. Sí. España e Inglaterra, perdón. España e Inglaterra, correcto. Sí, Inglaterra seguro. Sí. Y después sí. A ver, déjame ver. ¿Es España porque tiene 3 o es Alemania? ¿O está parejo? A ver. Acá está. Bueno, Italia venía en el segundo lugar, antes que España. Esto para la 25-26. Ahora déjame ver para la 26-27 el tema de la clasificación. No, sigue siendo Inglaterra, Italia y España. Claro, pero cuando se vaya al Atalanta y España meta al menos 2, eso debe cambiar. Sí, hay 4, los 5 primeros meten 4 directos, ¿no? Y después creo que los 2 primeros... Los 2 primeros meten 5. No, pero hay 5 con 4. Y después los 2 primeros meten 5. Hoy por hoy esos 2 primeros son Inglaterra a hoy e Italia. Claro, pero se va a caer porque Atalanta va a quedar fuera. Claro. Y Alemania va a meter al menos 1. Al Bayern. Y España va a meter al menos 2. Sí, correcto. O quizá 3, España. No, quizá 3. La lógica es que se metan los 3, pero digo, al menos 2. O sea, van a ser al menos Inglaterra 2 contra 0. Por la ventaja que tiene, Inglaterra va a llegar a ser 5, correcto. Sí. Hay una posibilidad, estaba viendo, que Inglaterra puede meter 8 equipos a Europa el próximo año. Porque tiene
a Newcastle, a Crystal Palace y a Nottingham Forest En competencia. metidos en las competiciones europeas fuera de la zona de clasificación. Claro. ¿Qué es lo que pasó en la temporada anterior con Tottenham, que estaba metido y no estaba dentro de la zona de clasificación? Claro, por eso metió 5 a Champions. 6. 6 a Champions. Los 5 que entraron por liga más el Y el campeón de la Europa League. de la Europa League. Bueno, nos vamos. Nos vamos, don Eduardo. Un placer como siempre. Igualmente, que la gente nos envíe su comentario. Las llaves de 3 goles están todas cerradas. ¿Qué piensan ustedes? El Liverpool tiene posibilidades después del regular partido que ha dado en Estambul. Los empates favorecen a los que serán locales en la próxima semana. Nos volveremos a encontrar la semana que viene, ¿no, Jaime? ¿O estás por el éter? No, estamos. Perfecto. Miércoles o jueves lo estaremos definiendo, así que suscríbanse a Red de Fútbol para saber cuándo aparece de vuelta Oiga, Fútbol no Infinito. hubo... Acabo de caer en cuenta una así cosa. Comenzamos con preguntas obvias, conclusiones obvias. No ganó ningún visitante, ¿no? El Bayern. El Bayern. El Bayern. Correcto. Perfecto. Bien, don Eduardo, un placer como siempre. Igualmente. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima. Hola, soy Alejandro Figueredo, conductor de ¿Qué pasa Inter Miami? Si te gustan nuestros contenidos, suscríbete a Red de Fútbol y activa las notificaciones.